Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Por favor, me confirman si me pueden escuchar y si por ahora sí me pueden escuchar. Buenos días, profe. Sí, señor. Listo, gracias. Bueno, entonces voy a hacer un ensayo. ¿Me pueden confirmar, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, profe, estamos viendo tu pantalla. Listo, Sí, señor. Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es el torque, que también se le conoce como momento de torsión. Pues como yo les pedí a ustedes, pues ayer que repasaran la definición del momento de inercia, del producto cruz, ¿cierto? Que lo repasaran para que pudiéramos ver, pues, digamos, poder entender lo que les voy a mostrar en el día de hoy. Pero arranquemos primero con la parte conceptual. Y esta parte conceptual es, ¿qué es el torque? Entonces, ayer hablábamos que nosotros íbamos a tener una fuerza, ¿cierto? Y la fuerza lo que produce son cambios en la velocidad, aceleraciones. Como eso es un vector, pues entonces la fuerza lo que estaba haciendo era producirnos o cambios en la dirección de la velocidad o en la magnitud o en ambas. Ahora, la cuestión es que ahí estamos hablando como de las fuerzas sobre el centro de masa y la velocidad del centro de masa, pero ¿cómo hacemos para tener un efecto en las rotaciones? Y eso es lo que vamos a ver hoy. El análogo de la fuerza se llama el torque. El símbolo del torque normalmente es el siguiente. Este es el torque. Se escribe normalmente de esta manera, R cruz F. ¿Y por qué se escribe R cruz F y no se escribe como norma de R más F o algo así? O sea, ¿por qué específicamente tiene que ser R cruz F? Entonces, para eso, pues simplemente analicemos un poquito lo que tenemos acá. Cuando nos dicen que este es el eje de rotación, es que de alguna manera, pues este punto está como fijo. Entonces, esta partícula pues va a rotar alrededor de ese eje de rotación, digamos, de esta manera. Y entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Imagínense que primero que todo hay una distancia R, que es esta, que nos mide la distancia que va desde el eje de rotación hasta el punto donde se aplica la fuerza. La fuerza no siempre tiene que estar aplicada en el borde. Este es simplemente un ejemplo, puede estar aplicada en cualquier punto. La idea es que siempre tenemos un vector que va desde el eje de rotación hasta ese punto de aplicación de la fuerza. Esa fuerza, pues, digamos que arbitrariamente puede tener un ángulo así, como se muestra acá, y ese ángulo que estamos viendo, lo que nos está diciendo más o menos es que esta fuerza la podemos descomponer como una componente, que la vamos a llamar como fuerza paralela al R, y otra componente, que es esta, que la vamos a llamar como fuerza perpendicular. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer nosotros en este momento. Tenemos como esas dos fuerzas. Simplemente en la dirección de ese vector R, de la distancia que une mi eje de rotación con mi punto de aplicación, en esa dirección nosotros tenemos una componente de la fuerza y en la dirección perpendicular otra componente de la fuerza. Entonces esta misma fuerza esta misma fuerza perpendicular la voy a dibujar acá, es la misma, es el mismo vector, tiene la misma dirección, la misma magnitud, la voy a dibujar acá. Y entonces, cuando uno tiene esto, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de esas dos componentes, la paralela o la perpendicular, cuál de las dos será la que genera que mi cuerpo rote? ¿Será la paralela o será la perpendicular? ¿Qué creen ustedes? ¿Paralela o cuál? Esta que yo le puse los dos palitos es la paralela. Quiere decir simplemente que va en la misma dirección del R. Desde mi punto de aplicación, perdón, desde mi punto de rotación a mi punto de aplicación de la fuerza. Entonces tenemos esta componente que es paralela a este mismo R, ¿sí? A este R que está acá. Y tenemos esta que es perpendicular, esta componente que es perpendicular. ¿Cuál de esas dos será la que hace rotar mi cuerpo? La perpendicular. La La perpendicular. Sí, la perpendicular. La paralela no. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es
que a mí lo que me interesa por ahora para que algo rote, o sea, el efecto de rotación, pues va a tener que ver con esta fuerza perpendicular. ¿Perpendicular a quién? Al R, ¿cierto? Fuerza perpendicular al R. Bien. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Será que ese efecto de rotación, será que esto rotará más? Si yo más bien le hago una fuerza, digamos, en otro sitio, por ejemplo, si ahora yo le hago una fuerza, por ejemplo, acá, si esta es mi fuerza perpendicular ahora, es más, la voy a hacer que mida lo mismo. Más o menos lo mismo. Entonces la voy a aplicar acá en este punto. Mide lo mismo, tiene la misma dirección, esta va a ser mi fuerza perpendicular, me voy a concentrar solo en esta. ¿Cuál creen ustedes que generaría más efecto de rotación en esa partícula? ¿La fuerza roja o la fuerza azul? ¿La que está más cerca o la que está más lejos? La azul. ¿La azul por qué? ¿Por qué crees? O sea, no tienes que saberlo exactamente, pero ¿por qué crees que la azul? Es que yo me acuerdo que entre más... Momento, ¿cómo era la pregunta? ¿Cómo era la pregunta, profe, otra vez? Qué Sí, pena. sí, sí. Vas bien, tranquilo. ¿Cuál de esas dos fuerzas perpendiculares, la azul o la roja, generará mayor efecto de rotación en nuestro cuerpo? ¿Lo hará rotar más rápido, más aceleración, lo que sea? Ok, pues hasta donde yo tengo entendido, entre más legos, como que no se necesita tanta fuerza como si fuese, como si aplicara la fuerza en el punto rojo. Perfecto. O sea, eso es verdad, es algo que uno más o menos intuitivamente conoce, ¿cierto? Eso, digamos que ustedes han visto cuando uno va a quitar o han visto en un montallantas de pronto alguna vez cuando el señor va a quitar las tuercas de la llanta, pues resulta que tiene que utilizar unas crucetas, ¿cierto? Y entre más largas esas crucetas, pues es como mejor. ¿Y por qué? Porque estamos más lejos, estamos ejerciendo como más torque, ¿sí? Entonces, también este torque va a depender de la distancia. Entonces, uno lo que puede decir es que el torque va a depender también de la distancia. Espera, yo lo escribo con el mismo color. Uy, yo no sé cuál azul era. ¿Será este o será este? Bah, no importa. Entonces, el torque, lo voy a poner así en magnitud, va a ser como proporcional a la distancia. ¿A cuál distancia? La distancia desde mi eje de rotación a mi punto de aplicación va a ser proporcional a esa distancia y también va a ser proporcional a la fuerza perpendicular. No me interesa la fuerza paralela, porque esa no me va a producir efecto de rotación. Esta fuerza paralela lo que está tratando de hacer es como de estirar mi cuerpo, ¿cierto? Como de deformarlo, como de jalarlo en esa dirección, pero no lo está haciendo rotar. La única fuerza que lo está haciendo rotar es esta fuerza perpendicular. Entonces, cuando uno tiene esto y uno sabe que el torque es un vector, entonces uno se está dando cuenta que hay por ahí una distancia perpendicular, entonces esto ya implica una relación singular entre estas cosas. Si yo lo escribo con más detalle, esto me quedaría que el torque es como proporcional a R, que esa es la norma de ese vector, la distancia de mi punto de aplicación a mi eje de rotación, y la fuerza perpendicular, esta componente, o esta misma, ¿yo cómo la sacaría teniendo este ángulo phi? Pues simplemente sería la fuerza total por el seno de phi. ¿Cierto? Porque es el opuesto, mire, estamos sacando el opuesto. Entonces, yo lo que estoy diciendo es el torque parece ser que es proporcional a la distancia, a la magnitud de la fuerza y al seno del ángulo entre los dos. Claro, si ellos son paralelos, el ángulo es cero, entonces pues no hay torque, no hay efecto de rotación. Pero entonces también depende del ángulo. O sea que si yo quiero maximizar el ángulo, pues yo lo que tengo que hacer es mirar cómo es la función seno. Y la función seno, pues nosotros sabemos que la función seno hace así, ¿cierto? O sea, la función seno, digamos, es el ángulo teta, es seno de teta. Entonces, ¿cuándo esto es máximo? ¿Cuándo esto vale 1? Pues cuando el ángulo vale pi medios. Por lo tanto, cuando ellos hagan 90 grados, tendré la fuerza máxima, perdón, el torque máximo. Es decir, cuando solamente tengamos componente perpendicular. Entonces, cuando uno tiene esto que le dice, bueno, hay un vector cuya norma es proporcional, o bueno, es igual más bien, es igual a R por F por seno del ángulo entre ellos dos, este es el ángulo entre R y F, ¿sí? Ángulo entre R y F, no olvidar eso. Cuando uno le dan eso, entonces uno ya sabe que esto tiene que tener alguna relación con el producto cruz, porque el producto cruz precisamente es esto. El producto cruz precisamente lo que hace es seleccionarme la componente perpendicular, ¿sí? A uno de los dos vectores y hacer la multiplicación de eso que tiene que ver por allá con un paralelogramo y cosas así.
Entonces al final uno deduce que el torque lo podemos escribir como R cruz F. Ese es nuestro torque. Y ahí está metido todo lo que acabamos de decir. Está metido que depende de la distancia, depende de la fuerza, pero depende también del ángulo entre ellos dos. Entonces ese es mi torque. Si a mí me dan, por ejemplo, si yo puedo sacar esta distancia, puedo sacar la fuerza y el ángulo, pues con eso puedo sacar la norma del torque. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo saco la dirección del torque? Entonces, ¿ustedes cómo aprendieron a sacar la dirección del torque? Utilizando solo la dirección, ojo, o sea, utilizando la regla de la mano derecha. ¿Cómo era que lo hacían para saber hacia dónde va el torque? O el producto cruz. Profe, se supone que uno pone, digamos, la mano hacia donde va, digamos, un vector y hacia donde apunte el dedo pulgar es que va, o sea, que va a ser como el vector que nos va a dar, ¿sí? ¿Sí me hago entender? No sé. Sí, sí. O sea, más o menos. Yo entiendo, al final, este man va a ser el pulgar. Exacto, ajá, sí. Listo. Hacia donde apunte el pulgar. ¿Este quién es y este quién es? El índice y el corazón. El índice y el corazón. Hay varias formas, ¿no? Entonces, el índice, esta es una de las formas. Entonces, aquí ponemos el índice y aquí ponemos el dedo corazón, o sea, el de la mitad, con el que hacen pistolas, ¿sí? Entonces, traten de hacerlo en este problema, en este dibujo que tenemos ahí a la izquierda, y me dicen hacia dónde quedaría el dedo pulgar, hacia dónde les está dando el dedo pulgar. Y ojo, porque un truco, pues es que el dedo corazón apunte en la dirección pues, de la fuerza perpendicular, ya que no nos interesa, pues esta queda por acá. Entonces háganlo ustedes y me dicen hacia dónde les da. Voy a poner el R en esa dirección, voy a poner el dedo corazón en la otra dirección, entonces ya tengo mi dedo pulgar. ¿Hacia dónde les dio a ustedes? Profe, tiene que dar o arriba o abajo. Tiene que dar perpendicular, ajá, tiene que dar perpendicular a nuestros dos vectores. Digamos que una de las características del producto cruz es que el resultado del torque tiene que ser perpendicular tanto a R, también tiene que ser perpendicular a F. Esa es una de las características que surgen de que un vector venga de un producto cruz. Entonces, la única forma en que esto se cumpla, para que sea perpendicular el torque a estos dos, es que salga de la hoja o entre de la hoja. ¿Hacia dónde les dio a ustedes? ¿Saliendo de la hoja o entrando a la hoja? Pues, profe, no sé cómo. Hacia Saliendo, abajo. creo. O sea, como apuntando hacia a mí. Hacia ustedes, o sea, saliendo de la hoja o saliendo de la pantalla. Sí. Eso es lo que quiere decir. Entonces vamos a tomar como punto de referencia la pantalla o la hoja, ¿sí? Lo que estén mirando en este momento, que espero que sea una pantalla y no la cama o la almohada. Y la idea es, vamos a hablar respecto a esa pantalla. Entonces, si ustedes ponen el índice en la dirección de R, ponen el corazón en la dirección del F perpendicular, entonces ponen el corazón ahí en la dirección del F perpendicular, pues el dedo pulgar les tiene que dar saliendo de la hoja, en la pantalla, hacia ustedes, como dicen, ¿cierto? Y ese es el torque, o sea, realmente el torque es un vector, y ese torque nosotros podemos representar que en este problema es un vector que está saliendo, y lo ponemos así, como si fuera la puntica de una flecha. Si estuviera entrando, pues lo pondríamos así, como la base de la flecha, pero en este no es el caso ahorita. En este caso nosotros tenemos que el torque va saliendo. Ahora, ustedes dirán, pero ¿cómo así si va saliendo? Siendo que él va a girar de la forma que la dibujamos acá, él va a girar en esta dirección. Entonces también esta es otra manera para ver hacia dónde giran las cosas. Cierren sus 4 dedos de la mano derecha en la dirección en la que gira. Ojo que tiene que ser la mano derecha. Entonces cierren sus 4 dedos, no el pulgar, sino los otros 4 dedos en la dirección en la que está girando este cuerpo. Y el pulgar les tiene que dar saliendo de la pantalla, ¿cierto? De la misma manera que nos dio el torque. Entonces,
mirando la dirección del torque como producto cruz o mirando la dirección en que rotaría nuestra partícula debido a esa fuerza, podemos sacar la dirección del torque. En ambos casos nos da saliendo de la pantalla. Entonces, esto es lo primero que tenemos. Podemos sacar la magnitud de nuestro torque, podemos sacar la magnitud y podemos también sacar la dirección con la regla de la mano derecha. Entonces queda determinado completamente nuestro vector. Hay otra manera también que se utiliza algunas veces para hacer esto. A veces aquí se le pone, en vez del dedo índice, se ponen en la dirección de R se ponen los 4 dedos que no son el dedo corazón, los 4 dedos, y la palma tiene que quedar apuntando en la dirección del segundo vector. Entonces, si ustedes hacen eso, si ponen sus 4 dedos en la dirección del R y luego orientan su palma para que el vector F sea perpendicular a su palma, o sea, su palma apunta hacia donde va el F también les da que el pulgar va saliendo. No importa cómo lo hagan, lo importante es que les tiene que dar lo mismo, ¿sí? Tiene que ser exactamente igual y que les dé la misma dirección. Entonces, eso es una cosa importante de practicar. Un error típico que yo veo cuando van a hacer esto es que la mayoría escribe con mano derecha y entonces hacen el producto cruz con la mano izquierda y siguen anotando y ya se pasaron a otro universo porque están haciéndolo con la mano izquierda. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay personas, por ejemplo, que no se acuerdan de cuál es la mano derecha y la mano izquierda. Entonces es bueno que el día del examen a veces se amarren una cinta en la mano derecha. Aunque bueno, viene la pregunta, ¿y qué tal que el día que me la amarre esté confundido y me la amarre en la izquierda? Entonces es bueno que le pregunten a alguien que no tenga el mismo problema que si se lo amarró bien, ¿sí? Para que, para que no haya haber confusiones. Y eso es normal, eso no tiene nada. Lo importante es no cometer el error sabiendo que lo tenemos. Y eso se llama experiencia. Experiencia es no cometer los mismos errores, sino cometer errores nuevos. Si no, uno se la pasa cometiendo errores nuevos y los mismos errores de antes, y eso es aún peor. En todo caso, entonces tenemos esto para el torque, y hay otra forma. Esto es cuando yo tengo, digamos, el R, tengo el F y tengo el ángulo, ¿sí? Los puedo deducir. Pero si a mí por alguna razón, o yo puedo de alguna forma sacar las componentes de mi torque, de mi R, entonces si yo tengo mi R igual a un vector Rx, un vector Ry, un vector Rz, y mi F también tengo sus componentes, Fx, Fy y Fz, a veces es mucho más difícil sacar pues, los ángulos para vectores así arbitrarios, entonces uno se puede ir por las componentes, y el torque simplemente pues, va a ser la definición de producto cruz en 3 dimensiones. Entonces recuerden que esto era I, J, K, los 3 vectores unitarios, Rx, Ry y Rz, Fx, Fy y Fz, ¿cierto? Eso era lo que nosotros teníamos en estos casos. Y entonces uno al final, para calcular esto, pues empezaba. Entonces cogía la primera fila. Entonces hacíamos esto, ta, 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 ta. Entonces, y factor de esto por esto, menos esto por esto. Entonces, RYFZ menos FYRZ. Luego cogíamos, vamos a hacerlo con este color, el J, ta, 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 pero el signo se va alternando, entonces aquí es más, aquí es menos y aquí es más. Entonces era menos J, y entonces nos quedaba Rx por Fz menos Fx por Rz. Como estos son números, los puedo intercambiar de orden, pero cuando ustedes vean cálculo vectorial se van a dar cuenta que no se puede intercambiar el orden de esta multiplicación porque hay cosas que no son conmutativas. Bueno, y entonces después el K, entonces yo tacho estos, me haría más K, se volvió a alternar el signo, y me haría Rx por Fy menos Fx por Ry. Entonces, de esta manera yo obtengo las 3 componentes de mi vector torque, ¿cierto? En I, en J y en K. Tengo las 3 componentes de mi vector y con eso pues también puedo sacar mi torque y entonces ya después le puedo sacar la norma y le puedo sacar lo que sea, porque pues ya tengo todas las 3 componentes. Entonces tenemos esas 2 maneras de nosotros calcular el torque. Tenemos esas 2 maneras de calcular el torque. Ya sea porque puedo calcular el R, el F y el ángulo directamente y la dirección la saco con la regla de la mano derecha, o porque lo hago por componentes. Cualquiera de las dos es válida, depende del problema.
Entonces, pues, volvamos al principio, recordemos que entonces el torque lo que nos está diciendo es el efecto de una fuerza para hacer rotar algo. Y pues obviamente va a depender del origen, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo paso una fuerza y la paso por acá por el eje de rotación, ¿será que esta fuerza va a hacer rotar a este cuerpo, siendo que ahí es donde está la puntilla? ¿Ustedes qué dirían? ¿Si la hará rotar o no? No, profe. No la hará rotar. Y matemáticamente lo pueden ver, pues porque este R nos daría 0 en ese punto. Entonces esa es la idea. Entonces eso quiere decir que dependiendo de en dónde nos paremos, podemos anular torques. Ese es uno de los grandes trucos que tenemos aquí disponibles en la rotación. Y es que ustedes se pueden parar en diferentes centros de coordenadas, digamos, y pueden calcular los torques de acuerdo a esos puntos. Y así pueden ir anulando cosas. Entonces, si yo me paro, por ejemplo, en este punto P y ahí creo mi sistema de coordenadas, pues obviamente anular todos esos torques que pasan por ahí, de esa fuerza F y todas las fuerzas que pasen por ahí se anularon. Entonces, ese es uno de los grandes trucos cuando uno está estudiando estos problemas de torques. Bien, antes de eliminar este dibujito, quiero también decirles algo. Nosotros habíamos dicho que entonces el torque era igual como al R por el F perpendicular, ¿cierto? ¿Y cómo fue que hicimos eso? Cogimos y dijimos que esta dirección de R era especial, entonces definimos como estas dos direcciones perpendiculares y paralelas, y descompusimos a nuestro vector R, a nuestro vector F ahí. Yo puedo hacer lo mismo, pero al contrario. Yo puedo decir que la dirección, digamos, de F es la especial. Entonces, si esa es la especial, yo puedo decir que esta es una dirección especial. A 90 grados queda la otra dirección especial. Y entonces miren que el vector R, ahora, el vector R, yo también lo puedo descomponer en una componente, mucho más grande, lo puedo descomponer en una componente que va así perpendicular, ¿sí? Y otra componente que va, ¿dónde lo estoy haciendo? Esto la borro porque no me quedó bien. Esperen, me toca rotar aquí esto para que me quede más fácil. Ya, entonces voy a estirarlo aquí un poquito más. Y entonces este vector de R, yo también lo puedo descomponer en la dirección de F. Y entonces eso me daría también. Ya, ahora sí, es que no lo veía claramente. Tendríamos esto. Esta componente, ¿sí? Tendríamos también esta otra componente. ¿Listo? Bueno, realmente esta va para abajo. Entonces yo también podría descomponerlo a lo largo de F. Y lo que quiero que se den cuenta es que cuando utilizamos lo del seno, este ángulo phi es este mismo ángulo. Entonces yo estoy sacando esta componente opuesta. Y de nuevo estoy sacando la componente que está haciendo 90 grados con la fuerza. O sea, en resumen, el torque yo lo puedo escribir de dos maneras, como en su norma. Como R por el F perpendicular o como R perpendicular por el F. Es equivalente. Cualquiera de los dos es lo mismo. Ustedes simplemente, dependiendo del problema, pueden decir, de pronto les queda más fácil sacar el F perpendicular o el R perpendicular. Lo que importa es que hagan 90 grados entre ellos dos. Eso es lo que importa realmente. Y entonces de esta manera podemos sacar fácilmente y rápidamente las normas de nuestros vectores. Entonces, listo. Ese es el torque. Entonces, a veces se le conoce como momento de torsión. En algunos libros también se le escribe que torca. Se le ponen a eso. No importa. Es un nombre. Lo que importa es saberlo calcular. Y bueno, también en qué unidades se mide el torque, ¿no? Entonces, las unidades del torque son distancia, o sea, metro, por newton. O sea, que el torque se mide en joules. El torque no es una energía. Hay que tener cuidado con eso. El torque no es una energía, aunque sus unidades sean joules. No hay que confundir eso, ¿sí? Principio de conservación del torque o algo así. No, eso no existe. Entonces, ese es el torque, ese es lo que estamos viendo, digamos. Recordemos que el efecto es simplemente que haga rotar las cosas. Y vuelvo a hacer énfasis en esta parte. Como el torque en su norma se escribe como R por F por seno de teta, de phi o de teta, donde este es el ángulo entre R y F.
Entonces, ustedes tienen un torque máximo. El torque máximo, pues, sería RF, y esto es cuando el ángulo entre R y F, pues, es 90 grados pi medios. De resto, pues, ustedes tienen un ángulo más pequeño que eso. Siempre que ustedes les den alguna, no sé, alguna cantidad que dependa de una función trigonométrica, como el seno o el coseno, pues ustedes van a tener valores máximos o mínimos, pues porque el seno y el coseno varían, así como lo dibujamos ahí. Entonces, pues siempre que les pregunten cuál es el valor máximo, pues escoger igualar al seno a su valor máximo, que es 1. ¿Cuál es el valor mínimo? Pues el valor más pequeño en magnitud, pues es 0. Entonces esa es la manera, digamos, de sacar valores máximos o mínimos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? En esta introducción. Profe, todos los vectores tenemos que manejarlos en los tres componentes para que nos sirva el ejercicio, ¿verdad? Sí, ya, muy buena pregunta. Ya que estamos nosotros utilizando torques y productos cruz, ya nos tocan 3 dimensiones, porque es que como dijimos, ¿se acuerdan? Dijimos que los torques eran perpendiculares a R, perpendiculares a F, entonces inevitablemente van a surgir las 3 dimensiones. Entonces sí, nos toca manejarlo en vectores. Anteriormente no habíamos hecho ningún manejo en vectores, hasta ahora no hemos hecho eso. Realmente la habíamos hecho muy fácil todo, manejando solo componentes en 1 o 2 dimensiones, pero nunca lo habíamos escrito realmente en 3 dimensiones. Ahora ya llegamos al punto en que nos toca escribirlo en 3 dimensiones. Sí, señor. Listo, Por profe. ejemplo, gracias, sí, sí, sí. Y eso es bueno porque eh, a veces cuando uno no escribe las cosas en vectores sino en puras componentes, se olvida de que esos son vectores y después le ponen vectores y se complica un montón la vida, siendo que los vectores simplifican un montón la vida porque como que en una sola ecuación, como esta que tenemos acá, realmente hay 3 ecuaciones, todas estas 3 ecuaciones, ¿sí? Una por cada componente. Entonces es más breve, más sucinto, más resumido, ¿sí? Entonces por eso los vectores son útiles y pues sí, nos toca acostumbrarnos a hacerlo ahorita. ¿Qué era lo? Ay, yo iba a anotar algo acá. Quiero. Entonces, resumen, torque hace rotar. Ah, bueno. Y entonces, como el torque se supone que es el análogo a la segunda ley de Newton, entonces miremos nosotros, pues, ¿qué pasará? Nosotros habíamos dicho que había algo llamado P, ¿cierto? Y habíamos dicho que la derivada de P del momentum era igual a la fuerza neta. Voy a poner así simplemente fuerza neta. Entonces, si yo hago vamos a hacer una trampita. Esto lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer un producto cruz a ambos lados por R. Entonces, producto cruz de R, cruz de P de T, igual a R cruz F. O sea, al torque. Esto quiere decir que el torque es igual a R cruz de P de T. Y ya les voy a decir por qué esto sirve. Yo puedo sacar esta derivada respecto al tiempo de R cruz P. Y yo puedo escribirlo así. ¿Y por qué? Si yo derivo este producto cruz, no sé si ustedes han hecho esto en cálculo integral o en álgebra. Si yo lo derivo, pues el torque me estaría dando a mí lo siguiente, me estaría dando derivada de R de T cruz P más R cruz de P de T. ¿Sí? Eso es lo que me da. Y resulta, vamos a escribirlo acá, P, recordemos que es M por V. Entonces, dr de T cruz MB, o sea, cruz P, lo mismo que M por V cruz B. ¿Y esto cuánto da? ¿Cuánto es V cruz B? ¿Cuánto es un vector cruz el mismo? Daría 0, ¿no? Daría 0. O sea, yo no puedo... el producto cruz también me permite a mí hacer como un paralelogramo, ¿sí? Que se forme con los dos vectores. Yo no puedo hacer un paralelogramo conmigo mismo. Esto me da 0. Por eso, pues esto se me va. Esto me da 0. Y me da que el torque, pues es R cruz de P de T.
O sea, lo mismo que habíamos dicho antes. Entonces, esta cantidad que yo tengo aquí encerrada, esta cantidad es importante. Esta. Sí, porque lo que estamos diciendo entonces al final es que el torque es la derivada de esa cantidad. Y esa cantidad que está acá se llama momento angular. Es análogo al momento lineal, pero depende también del sistema de coordenadas, porque depende de R. Entonces, mira que podemos escribir también la segunda ley de Newton en términos de algo llamado momento angular. Y bueno, ya vamos a seguir viendo más cositas. Entonces, esta es nuestra introducción al torque. Bien. Entonces, aquí está la descomposición. Aquí lo que están haciendo exactamente lo mismo, que vamos a tomar solamente la fuerza tangencial o la fuerza radial. La fuerza radial es la paralela, la fuerza tangencial es la perpendicular. Y lo que se queda, con lo que se queda uno, pues es que solamente la parte perpendicular es la que genera rotaciones. Por ejemplo, cuando uno va a hacer esto, va a apretar una tuerca, pues uno sabe que si uno coge y pone la mano por acá, hacer la fuerza, le va a costar muchísimo. En cambio, si la hace lo más lejos posible, le va a costar menos, tiene que hacer menos fuerza. ¿Por qué? Pues porque está aumentando este R. A ese R a veces se le llama el brazo de palanca o el brazo solamente. Entonces, ya uno sabe que tiene dos formas de mejorar su torque, de hacer rotar más fácil todo, de apretar bien la tuerca. Una, hacerse lo más lejos posible, o sea, que el R sea lo más grande posible. Dos, que la fuerza sea lo más perpendicular posible. Si yo hago una fuerza que vaya en esta dirección, pues eso nunca va a rotar. Si yo la hago así en diagonal, pues solo una componente de mi fuerza está realmente haciéndolo rotar, la otra lo que está haciendo es como jalarlo. Si yo lo hago 90 grados, obtengo mi máxima fuerza. Esas dos son las maneras de maximizar el torque, maximizar el brazo y hacer que el ángulo sea 90 grados entre la fuerza y el brazo. Eso es como la idea del torque. Y así hacemos que las cosas roten lo más fácil posible. Entonces, obviamente, como la segunda ley de Newton tenemos fuerzas netas, pues acá también tenemos torques netos. Entonces simplemente sumamos los torques. Y ojo porque el torque no necesariamente es igual a la fuerza neta. Por ejemplo, pensemos en este caso. Digamos que yo voy a hacer aquí una barra. Voy a ponerle una puntilla aquí, una chumacera, para que no haga fricción. La voy a poner aquí en el centro. Y digamos que yo le voy a hacer a esta barra una fuerza. Voy a hacer una fuerza en esta dirección, una fuerza F. Y le voy a hacer una fuerza en esta dirección, otra fuerza F. Si yo tengo esto así, ¿cuánto es la sumatoria de fuerzas sobre mi cuerpo? ¿Cuánto es sumatoria de fuerzas? Ahí en ese punto. Diría que la suma de las dos porque ambas aportan para el mismo lado. Pero mira la dirección, estaba para arriba y estaba para abajo. Es la suma de las dos, pero ¿cuánto te da esa suma? Ah, bueno, sí, cero. Pues si se pone que es lo mismo, pues cero. Cero, o sea, Exacto. Daría cero, se anulan. Pero ¿ustedes qué dirían? ¿Dirían que ese cuerpo se queda quieto? ¿O qué hace ese cuerpo en la realidad? Pues debería rotar. Rota, ¿cierto? Entonces miren que la sumatoria de fuerzas lo único que nos está indicando es que el centro de masa no se mueve o no se acelera más bien. Eso es lo que nos está indicando la sumatoria de fuerzas, pero no nos está diciendo nada de la rotación. De hecho, calculemos el torque sobre esta partícula. Vamos a decir que esta partícula tiene una longitud L. Vamos a suponer que la chumacera está en la mitad. Entonces, tomemos, también esto es importante, es necesario como tomar una dirección positiva o negativa. Entonces vamos a tomar como positivo los torques que salgan, negativo los torques que entren a la hoja. Pregunta, ¿cuánto es el torque de esta fuerza y en qué dirección va? Voy a hacer la sumatoria de torques. Entonces, ¿cuánto vale ese torque? Sumatoria de torques. Y recuerden que vamos a tomar como positivo las cosas que vayan saliendo. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, voy a hacer yo la primera, si me ayudan con la segunda. Primero, profe, ¿cuál es? no. ¿Sí? ¿Qué quieres decir con que está saliendo?
Saliendo es que está saliendo de la hoja, hacia nosotros la flecha. Ok. Listo. Entonces, este sería nuestro brazo, que sería de longitud L medios, ¿sí o no? Y la fuerza, pues ya está haciendo 90 grados con nuestro brazo. Entonces, digamos que no hay que ponerle ningún ángulo. Entonces, ¿cuánto vale ese torque y en qué dirección va? ¿Entrando o saliendo de la hoja o de la pantalla? ¿Mm? ¿Qué dicen? Entrando a la hoja, profe. Creo que entrando. Entrando a la hoja, sí señores, va entrando. Ponemos nuestro dedo índice o todos los dedos en la dirección de R, esa dirección de L medios, R. La fuerza va hacia abajo de la hoja, bueno, mi palma o mi corazón va hacia allá, y me va entrando. Entonces le voy a poner menos, porque yo escogí esta convención. Entonces le voy a poner menos, va entrando, y el valor de R pues es L medios, y el valor de la fuerza pues es F, y no hay ángulo entre ellos, mejor dicho, sí hay ángulo, perdón. Hay un ángulo de 90 grados, y si no de 90 pues es 1. Entonces este será el torque de esta primera fuerza. Ahora les pregunto el torque de esta otra fuerza. ¿Cuál es el torque de esta otra fuerza? Primero, ¿qué signo tiene? ¿Hacia dónde va? ¿Va saliendo o va entrando? O hacia la derecha, a la izquierda. ¿Qué dicen? Uy, perdón. ¿Qué signo tiene? Ahora tenemos, este es nuestro brazo, ¿no? Tamaño L medios. De nuevo hacen 90 grados con la fuerza. ¿Mm? ¿Qué signo tiene, chicos? Estoy esperando. Positivo. Positivo, sí. A mí me va también saliendo el dedo pulgar, me queda saliendo. Entonces, más. Y ¿cuánto vale el brazo? Entonces L medios. ¿Cuánto vale la fuerza? Pues F. Y el ángulo entre ellos pues es 90 grados, entonces seno 90 da 1. Entonces si lo hicimos bien, déjenme ver. Tan, tan, tan. No, este a mí me da negativo. Este. Me da también que va entrando. Pongo los dedos, la fuerza va para allá, sí, también me va entrando. O sea, también digamos que para que nos quede igual a todos. Esta fuerza tiende a hacerlo girar así. Y esta fuerza tiende a hacerlo girar así. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que los dos torques tienen la misma dirección. ¿Sí ven que se están ayudando para que giren en el mismo sentido? Y si ustedes cierran sus 4 dedos en la dirección de esa rotación, en ambos casos les da hacia abajo. Entonces, ¿sí? ¿Sí les da hacia adentro o no? Sí, perdón, qué pena. Sí, listo, gracias. Entonces al final me quedó que esto es igual a menos L por F. Este menos simplemente me está indicando que pues, esto va a rotar de esta forma. Eso es lo que me está indicando. Y miren que no nos dio 0. El torque neto no nos dio 0. Y como no nos dio 0, eso lo que quiere decir entonces es que esto va a rotar. Entonces, para que algo esté realmente quieto, no es suficiente con decir que la sumatoria de fuerzas valga 0,
sino que además nos tocaría asegurarnos de que la fuerza sumatoria de torque es de cero. Entonces pueden ocurrir casos en donde la sumatoria de fuerzas es de cero, pero la sumatoria de torque es no. Y esto es para que ustedes, este ejemplo específicamente es para que ustedes por favor no caigan en la trampa de pensar que porque una sumatoria de torques les dio cero, perdón, que una sumatoria de fuerzas les dio cero, entonces la sumatoria de torque les da cero. No es cierto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo inverso tampoco es cierto. Si ustedes tienen, vamos a hacer otra vez una barra así. Vamos a hacer aquí un eje de rotación. Y yo le hago, por ejemplo, una fuerza así. Y la hago también aquí la misma fuerza así. Pues entonces, esta fuerza de la izquierda lo va a tender a hacer rotar en esta dirección. Esta fuerza de la derecha lo va a tender a hacer rotar en esta dirección. Entonces, esos dos torques se nos van a cancelar entre ellos porque están a la misma distancia, valen lo mismo, etcétera. Y entonces la sumatoria de torques en este problema, torques, nos va a dar cero, pero la sumatoria de fuerzas no nos va a dar cero, ¿cierto? Nos va a dar menos 2F, porque pues las dos van para abajo y miden lo mismo. Entonces, que la sumatoria de torques es de cero no implica que la sumatoria de fuerzas es de cero. ¿Está bien? Ni que la sumatoria de fuerzas de cero implica que la sumatoria de torques es de cero, tampoco. Eso también es falso. Son cosas independientes. Y entonces a uno le toca asegurar que las dos son nulas al mismo tiempo si quiere que algo realmente no esté acelerado, ni rotacionalmente, ni tampoco el centro de masa. Bueno, sigamos. Entonces aquí hay otro ejemplito ya para calcular torques ya con valores. Aquí está así. Entonces nos dan, bueno, nos dan esta pieza a la que se le va a hacer una fuerza T1 allá a esa distancia R1, una fuerza T2 a esta distancia R2. Miren que las fuerzas y los brazos respecto al eje de rotación pues hacen 90 grados. Es decir, aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos 90 grados. Y nos preguntan el A, ¿cuál es el momento de torsión neto, o sea, el torque neto, que actúa sobre el cilindro en torno al eje de rotación? Entonces el eje de rotación va a ser el eje Z, como ustedes ven, es un eje que está saliendo de la hoja. Esta es la dirección positiva, en 3 dimensiones pues toca pintarlo así ladeado, pero el eje Z está saliendo de nuestra hoja. Y bueno, la pregunta es, ¿cuánto es ese torque neto? Entonces, por favor, calcúlelo. Yo espero, les doy unos minutos, de nuevo, como les decía, ¿no? Ojalá aprovechen, digamos, la clase para que traten de hacer ese cálculo y no estén aplazándolo para hacerlo el fin de semana o en la noche, porque son darks, entonces en la noche trasnochan y el sol, no sé qué. Nada de eso, por favor. Traten de aprovechar ahorita. Traten de hacer este cálculo simplemente para que empiecen ya a estudiar, para que empiecen ya a escribir y su cerebro empiece a ver que esto, pues toca calcularlo y veamos de una vez los posibles problemas que puedan tener. Entonces háganle, por favor, calculen esto. Yo tengo un minutico para que lo hagan. Habiendo esas dos tensiones, ¿verdad, profe? Dime qué. O sea, con esas dos fuerzas. Sí, con esas dos fuerzas, esos dos radios, pero déjenlo expresado. Déjenlo expresado, digamos, como entre R1, T1, R2, T2 y ponerle los signos. Por ahora solamente dejar la ecuación. ¿Está bien? Listo.
Bueno, listo. Espero que no lo hayan ignorado, que lo hayan tratado de hacer. Entonces lo voy a poner acá. Lo voy a hacer yo también. Este primer torque, vamos a hacer el de R1, vamos a hacer sumatoria de torques. Los torques solamente van a estar en el eje Z o en menos Z. Entonces por eso ya no les pongo la flecha, sino simplemente le voy a poner aquí un Z, que me indique que estamos hablando de eso. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Sí, gracias. Listo. Entonces, le vamos a poner el torque en el eje Z, entonces vamos a empezar con R1. Si yo pongo, entonces mis dedos, más bien pensemos, ¿hacia dónde haría T1 rotar esta cosa? Lo haría rotar más o menos en esta dirección, y por lo tanto, mi torque, cuando cierro mis dedos en esta dirección, me da que el pulgar va para allá. Entonces, este torque es negativo. Tengo que mi torque es negativo. Y sería, pues, el brazo, que es R1, la fuerza, que es T1, esto es como un yo-yo, digamos. Y el seno del ángulo entre ellos dos, como el ángulo entre ellos dos es 90 grados, el seno es 1. El seno es, sí, el seno de 90 es 1. Entonces ya lo dejo así. Ahora vamos a mirar el otro torque. Esta otra fuerza acá, esta que va para abajo, tiende a hacerlo rotar en esta dirección. Si yo cierro mis dedos en esa dirección, me da que el torque tiene que ir en dirección positiva Z. Entonces sería más R2, T2, y de nuevo el ángulo entre el brazo y la fuerza, pues es 90 grados. Entonces me da seno de 90, me da 1. Entonces ya, este es mi torque total. Listo. Suponga que T1, entonces ahora nos están dando unos valores y nos dicen que calculemos cuánto es el torque neto. Entonces, bueno, torque neto sería menos, y entonces R1 es 1 metro por T1 que es 5 newtons, más R2 que es 0.5 por T2 que entonces esto me daría menos 5 más 7.5 y esto me daría más 2.5 newton metro, para no ponerle joules y que se vea raro. Entonces esto me está diciendo que pues el torque es así. ¿Y ustedes qué dirían? Entonces, ¿hacia dónde va a rotar este cilindro, esta pieza? ¿Hacia dónde irá a rotar? ¿En el sentido de las manecillas del reloj? O sea, así, o en el sentido contrario de las manecillas del reloj, que sería así. ¿Cuál creen ustedes? En el sentido. Porque En dio el mismo. X positivo, ¿no? Nos quedó positivo, pero ojo que esto es el torque. Entonces, como esto es en la dirección del eje Z, eso quiere decir que el torque neto va en esta dirección. Ah, ok. ¿Ok? Para todo eso es esto. Entonces, como el torque va en esta Ah, dirección, sí. coloca tu dedo en esa dirección y eso te va a decir hacia dónde van hacia dónde va rotando los otros 4 dedos cuando tú los cierres. Entonces, es cierto que nos está dando que está rotando así, ¿cierto? En sentido contrario. O sea que este más, este signo que nos quedó acá, es importante interpretarlo, nos está diciendo hacia dónde va a rotar de forma neta. Simplemente es porque el torque en dirección contraria de manecillas de reloj es más grande que el torque en la dirección de las manecillas de reloj. O sea, resulta que el torque dado por esta fuerza es más pequeño que el torque dado por esta fuerza, ¿sí? Simplemente es eso. Entonces, de forma neta, esta pieza va a rotar en dirección contraria de las manecillas de reloj. Eso implica que nuestro eje de rotación pues es este. Va saliendo y por eso nos dio positivo. ¿Alguna pregunta aquí? Profe, la verdad, yo no he podido con lo de la mano. O sea, no sé. Sí, eso toca practicarlo, digamos, espérate un momento. Espera. Vamos a poner esto. Sí. Entonces, a ver, ¿dónde está? Acá. ¿Ustedes me están escuchando?
Sí, Sí, profe, claro, profe. pero no vemos. Están viendo como Teams, ¿cierto? No estamos viendo nada. No, como una cosa negra. Ya, ahora sí vemos Teams. A ver si ven Teams. Listo, no, iba a poner la cámara, pero no la puedo poner para mostrarles. Entonces, más bien, bueno, como no puedo ponerlo para mostrarles, más bien lo que vamos a hacer es que les voy a mandar un videito donde pues hacen como la práctica de esto. Ustedes también lo pueden encontrar un montón de videos de esta práctica de la mano derecha en YouTube. Pero si quieres yo les busco y les mando como uno de ellos para que ustedes pues lo practiquen, ¿listo? Yo creo que de pronto eso es como lo mejor. Porque esto es de práctica, o sea, de nuevo, hay dos formas de hacerlo. Haciéndolo del producto cruz, entonces poniendo los dedos en una dirección, la palma en la otra dirección y el pulgar les da. O la otra más bien, cerrando sus dedos en la dirección en que eso rotaría. Entonces cierran sus 4 dedos de la mano derecha en la dirección que eso rotaría y el pulgar les indica hacia dónde va el torque. Ojo porque el torque, si ven ustedes que es como perpendicular hacia donde rotan las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí cuando yo dije que esto rotaba en esta dirección, yo cierro mis 4 dedos en esta dirección contra el plano de la hoja e inmediatamente a mí me está dando que el torque pues va saliendo de la hoja, ¿sí? Yo sé que eso toca practicarlo. Les voy a buscar un video y se los envío, ¿listo? Porque no sé, o sea, toca ver manos, toca hacerlo con las manos. Entonces es muy difícil que se explique así. Y toca practicarlo y tranquila, eso es normal y lo mejor es empezar desde ya a hacer ese movimiento de las manos y hacer esos cálculos porque o si no se complican un montón y esa dificultad los va a perseguir un montón. Cuando ustedes vieron álgebra lineal, ¿no les tocó hacer eso en la mano derecha? Sí, profe, pero como una vez y ya. ¿Una vez y ya? O sea, No, como que lo explicaron y ya. sí, listo, no, eso aquí toca hacerlo hartas veces. Entonces lo vamos a seguir practicando y bueno, voy a buscar a ver si alguien tiene eso visual para mostrárselos, porque no sé por qué no me funcionó ahorita la cámara y voy a tratar las próximas veces de pronto de poner la cámara para seguirlo haciendo entre todos, ¿listo? Bueno, entonces aquí ya nos dio lo mismo, 2.5, Tenemos aquí otro ejercicio para que ustedes lo hagan. Por ejemplo, digamos, esto es organizar las fuerzas de acuerdo a los torques. Entonces, ustedes tienen esta situación de aquí. En esta situación, ustedes pueden ver, por ejemplo, digamos que el eje de rotación es ahí donde está el 0. ¿Será que la fuerza F1 hace torque? No, profe. Entonces, esta no hace torque, ¿sí o no? Porque no tiene un brazo, no tiene una distancia. Es perpendicular, pero no tiene distancia. Su distancia es 0, muy bien. ¿La fuerza F5 hace torque? Tampoco. Tampoco, ¿por qué? Porque hace como seno de cero, entonces, Ujú. entonces esa fuerza en X ¿cómo se anularía? Ya no está tratando de hacerlo rotar, sino como de estirarlo, ¿cierto? Como dejarlo. Ujú, exacto, muy bien. Por ejemplo, aquí nos están diciendo creo que todas las fuerzas tienen la misma magnitud, F2, F3 y F4 tienen la misma magnitud. De todas esas fuerzas entre F2, F3 y F4, ¿cuál será la que produce más torque? La 3. La 3, ¿por qué? Entre más perpendicular sea, pues Perfecto. más el torque va a ser mayor. Ujú, entonces el torque 3 es el más grande porque, bueno, tiene además el brazo más grande, entre F3 y F4 es el mismo y es más grande que el de F2, pero además F3 es completamente perpendicular, entonces su torque es lo máximo posible, ¿sí? El seno de 90 es 1, lo máximo posible. Después, ¿cuál seguiría? ¿F2 o F4? Estamos de grande a pequeño. Entonces recordemos que lo que hacemos es mirar las componentes perpendiculares. Entonces en F4 es esta componente perpendicular, en F2 es esta componente perpendicular. Son iguales las componentes perpendiculares de la fuerza, pero miren que el brazo es diferente. Para F2 es 20, para F4 es 40. Entonces el torque de esos dos comparativamente pues nos va a indicar que F4 es el que sigue, o sea, el torque 4 es el que sigue, y luego seguiría el torque 2.
Y luego pues vendrían pues el torque 1, que es igual al torque 5, que es igual a 0. Entonces no olvidemos que importa la distancia y también importa el ángulo, ambas cosas. Así como lo explicó Juan Mateo. Entonces ya ahora sí, llegando como introducción a lo que sigue, la segunda ley de Newton, nosotros tenemos que ¿cómo podríamos entonces escribir nuestra segunda ley de Newton, sí? En nuestro sistema. Entonces asumamos que hay algo que está rotando. Entonces la sumatoria de torques, vamos a asumir que vamos a hablar solamente de fuerzas tangenciales, porque ya sabemos que las que van en la dirección radial no hacen torque. Esas fuerzas tangenciales las podemos escribir como masa por aceleración tangencial. Esa aceleración tangencial, recordemos cuando nosotros escribimos la relación entre variables lineales y tangenciales, la aceleración tangencial era el radio por la aceleración angular. Entonces la reemplazamos acá. Y entonces nos queda m por r al cuadrado. ¿Esta vaina qué es? ¿Alguien recuerda esto qué es? ¿A qué se les parece eso? M por r al cuadrado. ¿Lo recuerdan o no? ¿A la inercia? Al momento de inercia, muy bien. Entonces esto sí. ¿Sí? Esto es para una partícula puntual, se puede extender a muchas partículas. Entonces al final lo que estamos obteniendo es que la sumatoria de todos los torques, o sea, el torque neto, es igual al momento de inercia por alfa. Esta es nuestra segunda ley de Newton. La primera versión de la segunda ley de Newton rotacional. Torque neto es igual a I por alfa. Entonces, cuando ustedes calculen el torque neto, si tienen el momento de inercia, pues pueden calcular la aceleración angular. Esta es nuestra segunda ley de Newton. Entonces aquí ya está escrita bonita, nuestra segunda ley de Newton. Y pues sí, es el momento de inercia que ya nosotros conocemos qué es. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Hacer sumatoria de torques y eso igualarlo al momento de inercia. Entonces toca calcular momentos de inercia por la aceleración angular. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora en adelante. Entonces después seguimos, ya terminamos con esto que hemos visto en nuestra clase del día de hoy. Entonces es muy importante poder calcular torques, ya sea con determinantes, ya sea con normas y productos cruz y todo eso, y regla a la mano derecha. Y también es importante calcular los momentos de inercia, ¿sí? Y con esto, pues vamos a tener nuestras aceleraciones angulares, y con esas aceleraciones angulares, entonces nosotros vamos a poder calcular pues estados de movimiento con la cinemática rotacional, ¿cierto? Entonces, si la aceleración angular es constante, entonces tenemos movimiento rotacional uniformemente acelerado, etcétera, etcétera, etcétera. Y listo, chicos. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Gracias. Nos vemos, profe.